El candidato a diputado nacional en cuarto lugar por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Pablo Amarillo, estuvo visitando nuevamente Basavilbaso en este tramo final de la campaña de cara a las elecciones de este próximo domingo 27 de octubre. Este camino fue continuar poniendo en debate una gran cuestión, que es que la elección, a nuestro criterio, no va a resolver la crisis del país. Las PASO dieron un resultado muy contundente, que es que el gobierno de Macri está acabado. Entendemos que de ganar Alberto Fernández, que es el principal contendiente, va a profundizarse esta situación de penuria, porque piensa seguir en los marcos del Fondo Monetario Internacional. Sus asesores están hablando de avanzar en la reforma jubilatoria, inclusive en la reforma laboral sector por sector. Entonces nosotros seguimos con nuestro planteo de que a la crisis la tienen que pagar los capitalistas. Eso implica defender los derechos de los trabajadores, defender los derechos de los jubilados y no poner tampoco expectativas, de alguna manera, en que por las vías del voto al Frente de Todos, y ni hablar mucho menos a Cambiemos, se pueden lograr las demandas del movimiento de las mujeres, digamos. Por eso entendemos que para la etapa que se viene hay que seguir movilizados en defensa, como decía, de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, movilizados para lograr los reclamos de las mujeres. Y nos parece que el voto al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad es un claro mensaje al gobierno que viene de que hay un sector de la sociedad que no está dispuesto a perder derechos y que está dispuesta a luchar por derechos por los que ya viene luchando, como es el caso del movimiento de las mujeres con el aborto legal y la educación sexual integral efectiva. Ustedes tienen bien marcado ese voto de la gente que, los trabajadores, el movimiento de mujeres, ¿han buscado ir y captar votos de otros espacios o de otro tipo de electorado? Mirá, en realidad lo que ha ocurrido es que han tomado relevancia en este último tiempo otros temas, otras demandas de interés en las que el Frente de Izquierda y los partidos que integramos el Frente de Izquierda ya venían interviniendo. Por ejemplo, hubo una gran movilización de la juventud por el medio ambiente, que es una agenda que el Frente de Izquierda viene sosteniendo, por ejemplo, la lucha contra los agrotóxicos, contra la megaminería, contra el fracking. Eso nos permitió también profundizar un debate con todo ese activismo ambiental que hay respecto a que la salida tiene que ser necesariamente un proceso de ruptura con el capitalismo, que a nuestro criterio es lo que entendemos como un gobierno de los trabajadores que ponga como prioridad de resolver los problemas de la población, de las grandes mayorías. Esto tiene que ver con el salario principalmente, con la educación y la salud pública y también con el medio ambiente de las poblaciones que viven alrededor de distintos emprendimientos económicos que son altamente rentables para los sectores capitalistas que lo explotan, pero altamente contaminantes para la población que vive en el lugar. Ustedes han realizado una elección buena acá en Entre Ríos. ¿Cómo esperan esta próxima de este domingo? Y también, ¿cómo vieron el debate presidencial, este último, con la participación y el desempeño de Del Caño? Bueno, respecto a la primera pregunta, esperamos que se ratifique ese apoyo. Por lo que decía, es un mensaje claro al gobierno que viene de que hay un sector que rechaza el pacto social, rechaza quedarse en la casa mientras no se recupera nada de lo perdido e inclusive se avanza en seguir perdiendo derechos, porque entendemos que si se siguen los marcos del Fondo Monetario Internacional, aunque haya una rediscusión del pago de deuda, necesariamente eso va a llevar a que se profundice el ataque a los trabajadores con más ajuste, con más achique del gasto público y con las reformas que antes mencionaba. Por eso el mensaje del Frente de Izquierda es tan importante. Y el desempeño del Caño en el debate nos parece que puso blanco sobre negro respecto a esta cuestión. Todo el resto de los candidatos piensan seguir pagando la deuda, que para nosotros es uno de los grandes males nacionales, porque justamente pagando la deuda en los últimos 40 años es que estamos como estamos, ¿no? Con un 35% de pobres, que son alrededor de 16 millones de personas, con la mitad de los trabajadores que ganan por debajo de la línea de la pobreza, con la mitad de los jubilados que ganan un haber previsional por debajo de la línea de indigencia. Entonces, Del Caño puso en evidencia en el debate que o son los candidatos del Fondo Monetario y del ajuste, un ajuste que van a llevar de distintas maneras, obviamente Macri y Alberto Fernández, que lo va a hacer mediante el acuerdo con las burocracias sindicales y demás,
o es el Frente de Izquierda que plantea reorganizar el país sobre nuevas bases, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores y poniendo como prioridad la solución de los problemas de los trabajadores. Como decía, uno de ellos que es clave para la familia trabajadora, que es el salario. Y la otra cuestión que puso en evidencia es que mientras Chile era un ejemplo para los candidatos más derechistas hace 2 semanas, porque justamente los salarios están entre los más bajos medidos en dólares en Latinoamérica, porque hay un sistema de salud y de educación fuertemente arancelado, porque justamente los recursos son explotados por sectores capitalistas privados y queda poco y nada para el pueblo y los trabajadores chilenos. Mientras ese ejemplo era ese país y ese sistema político era un ejemplo para los candidatos de la derecha, a partir de las enormes movilizaciones y de la rebelión que se está llevando adelante en Chile, pasa a ser un ejemplo para el conjunto de los trabajadores de Latinoamérica respecto a que hay que poner en movimiento la fuerza de la clase obrera, de la juventud, de las mujeres, para plantear un cambio profundo. Porque el sistema capitalista en un país subdesarrollado como el nuestro, en un contexto de una fuerte crisis económica internacional, no tiene nada para ofrecer a la población trabajadora. Y eso el Caño lo marcó bien claro. Reivindicamos la rebelión chilena, reivindicamos la rebelión en Ecuador, que es claramente contra el Fondo Monetario Internacional, y planteamos una clara polarización entre los candidatos del fondo y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que plantea una salida desde los trabajadores a esta crisis que estamos viviendo y a esta enorme bancarrota nacional. ¿Le sorprende el caudal de votos que han obtenido espacios nuevos o candidatos nuevos como Espert o Gómez Centurión? Mirá, ellos cuentan con el apoyo del Estado, se apoyan fuertemente en sectores clericales que tienen siglos trabajando en la sociedad, digamos, que bueno, han tomado ahora la forma de un proyecto político, si se quiere, con Gómez Centurión, no es que son advenedizos, cuentan con toda una estructura, principalmente de sectores religiosos, financiadas por el Estado justamente, y por eso nosotros peleamos por la separación de la Iglesia del Estado, porque justamente el financiamiento de la Iglesia por parte del Estado es darle poder a todos esos sectores más reaccionarios, que son enemigos de los derechos de las mujeres, y que igualmente a nuestro criterio estuvieron sobrerepresentados en el debate, porque la verdad es que en la sociedad, su presencia en la sociedad, en los ámbitos de la sociedad civil, por fuera de lo que sean las iglesias, no tiene mayor representatividad. En los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los movimientos barriales, en el movimiento de la cultura, no tienen mayor representatividad, por eso entendemos que están sobrerepresentados en relación al papel que juegan políticamente hoy, pero cuentan con toda una estructura ligada a las iglesias financiada por el Estado que les permite a futuro desarrollarse como se han desarrollado en Brasil. Y en ese sentido ponemos una alerta porque en el Frente de Todos también se ha financiado y se le está dando vuelo a todos esos sectores, y creo que Magario, la intendenta de La Matanza y candidata a vice de Kicillof, es el mejor ejemplo, que ha creado una secretaría de culto y que tiene al frente, ha nombrado a un funcionario que es un pastor evangelista. Bueno, Pablo, la reflexión, la invitación para este próximo domingo para los electores. Bueno, invitamos a votar a la lista 133 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, esta izquierda que es la enorme mayoría de la izquierda que se ha unido para estas elecciones en este contexto complejo de gran polarización, que lleva como candidato a Nicolás del Caño y a Romina del Pla, y a nivel provincial la lista 68, que lleva como candidatos a Luis Meiner por el MST y a Nadia Burgos como primer candidata a diputada, y bueno, quien les habla por el Partido Obrero, Pablo Amarillo. Votarnos porque justamente entendemos que a esta crisis la tienen que pagar los sectores capitalistas, y la primera medida para que eso ocurra y para que no la paguen los trabajadores es terminar con el pago de la deuda, que es un gran negociado que ha beneficiado a algún grupo de bancos y fondos de inversiones, pero que ha hundido al país a lo largo de 40 años y nos ha dejado los resultados que vemos hoy, de una pobreza por arriba del 35%, que me parece que es el dato más alarmante, una pobreza que además pega mucho más en los jóvenes, poniendo fuertemente una traba para el desarrollo de las futuras generaciones. Entonces llamamos a votar al Frente de Izquierda Unidad porque entendemos que es un mensaje
de que va a haber un sector de la sociedad que va a rechazar, que va a repudiar, que se va a movilizar y que va a enfrentar el pacto social que propone el posible ganador Alberto Fernández, el ajuste que va a seguir pregonando si sigue Alberto Fernández en los marcos del Fondo Monetario. Porque hay que dar una salida desde los trabajadores a esta crisis, no podemos pagar otra crisis más los trabajadores. Ese es nuestro mensaje claro y por eso invitamos a votar al Frente de Izquierda y a los Trabajadores Unidas.